Acompáñenos, hermanos, a orar, por favor. Por favor. Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor. Pedimos, Señor, que tu bendición nos acompañe, Padre. Que sea, Señor, un tiempo, Señor, para aprender, para meditar en tu palabra. Amén. Para que esto se haga, Señor, vida en nosotros. Para que podamos ser dignos hijos tuyos, Señor. Para que todo aquel que aún no cree pueda ver, Señor, en nosotros tu obra. Y que tú, Señor, con tu gran amor, tu gran misericordia, Señor, hoy, igual que lo has hecho en tiempos anteriores, Señor, nos des la pauta, Señor, nos des la guía, Señor, por favor, para hacer las cosas de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay mensajes a veces que uno no, como que no quiere dar, así le voy a ser honesto, y este es uno de esos mensajes. No porque sea grosero ni porque maltrate, sino porque al fin de cuentas a veces algunas personas podrán pensar que por las circunstancias que se están dando es que se trajo este mensaje a la mesa. Pero no es así. Dichosamente Dios ha puesto mensajes en mi corazón con suficiente tiempo y hacemos la agenda desde el primer mes, o sea, en noviembre y diciembre estamos haciendo la agenda del año y se está colocando justamente lo que vamos a conversar. Entre eso están estos mensajes. Y este es el que tenemos hoy. Se llama el peor voto de la historia. El peor voto de la historia, como les decía, estoy tratando de hacer una simulación de campaña electoral donde voy a poner 3 candidatos que se entrelazan a través de una advertencia. Y estos candidatos que puse para esta elección o campaña electoral de forma imaginaria son Dios, Saúl y Salomón. Y ahora usted dice, qué raro, o sea, ¿cómo va a ser una campaña electoral para votar por Dios o votar por Saúl o votar por Salomón? La elección, mis hermanos, es una decisión, la elección es, las votaciones son escoger a alguien para que nos dirija, escoger a alguien para que rija el destino de un país, para que gobierne y emita leyes también, para que emita decretos. Eso es lo que se hace cuando se vota en una elección. Bueno, resulta que cuando nosotros decidimos en nuestras vidas, nosotros podemos decidir por Dios o podemos decir por otra persona que no sea Dios. Solo hay 2 elecciones en realidad, Dios o no Dios. Esas son las elecciones que tenemos. Pero en este caso quise poner a 3 personas más, Saúl, David y Salomón, pero concentrarme en Saúl y Salomón y poner Dios, Saúl y Salomón en estas elecciones. Primero, para poder entender dónde están las elecciones, el pueblo que va a hacer la elección en este mensaje o en esta charla es Israel. Israel fue dirigido al principio como un solo reino. Fue dirigido como un solo reino, por supuesto, por Dios. Dios es el Dios de Israel, Dios es nuestro Dios y Dios es el soberano, el que manda en la tierra y fuera de la tierra y en todas partes porque Él es Dios. Pero hablando de Israel propiamente, fue dirigido como un solo reino por Saúl, después fue dirigido como un solo reino por David y fue dirigido como un solo reino por Salomón. Una vez que Roboam toma el reino, que toma un solo reino, en las manos de Roboam se divide en 2 reinos. ¿Por qué se divide en 2 reinos? Bueno, por unas acciones que vamos a estudiar ahora que hizo Salomón, que a Dios no le gustó, Dios lo castigó y Dios ya le había advertido que no hiciera algunas cosas que Salomón hizo. Por lo tanto, en manos de Roboam es que es dividido porque Dios le dice a Salomón que no va a ser en sus manos que va a dividir el reino, sino en las manos de su hijo por amor a David, su padre. Entonces se divide el reino en 2 tribus que serían Judá y Benjamín, que quedan hacia el sur, y 10 tribus que se le dan a Jeroboam. Jeroboam era un siervo de la casa de Salomón y Dios le permite a él gobernar sobre esas 10 tribus por castigo a Salomón y al mismo pueblo también. Pero hay algo muy interesante. De todos los reyes que han dirigido a Israel, especialmente cuando estuvo unificado y después también, no ha habido ningún rey que haya alcanzado el prestigio que David y Salomón habían alcanzado, hablando de los humanos, por supuesto. Salomón
cuando él alcanza ese prestigio, es reconocido, es conocido en todas las naciones del mundo. De las diferentes naciones del mundo vienen a visitarlo para preguntarle a él por la sabiduría, para poder aprender de él. Y era un hombre totalmente famoso por sus riquezas y por su honor también incluyendo, por supuesto, la sabiduría. Cuando Salomón viene y es puesto al frente de Israel, siendo él muy joven todavía, Salomón le dice a Dios que no le dé riquezas, ni honor, ni vencer a los enemigos, sino que le dé sabiduría. Entonces Dios, debido a que Salomón no le pidió esas cosas, sino sabiduría, le dijo, le voy a dar sabiduría y le voy a dar también lo que no le pidió, que fue las riquezas, honor y larga vida, y conquistar también. Bueno, era un reino de paz en Salomón. Esa historia ustedes la pueden encontrar, o el fundamento de lo que les estoy diciendo, en Primera de Reyes en el capítulo 3 y en Segunda de Crónicas en el capítulo 1. Pero Dios le advirtió algo a Salomón. Le dijo que debía de andar en los estatutos de él como lo había hecho su padre David. Esta fue la advertencia. Dios le dijo, esto le voy a dar, pero debes de andar en mis estatutos y debes de andar en mis mandamientos de la misma manera que lo hizo tu padre David. Bueno, sin embargo, el reinado de Israel terminó en una completa bancarrota espiritual después de Salomón, al grado de dividirse en manos de Roboam. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué Israel cayó en esas profundidades tan trágicas? ¿Por qué Israel cayó a tal manera que terminara dividido hasta la fecha todavía, dividido en dos reinos? Bueno, veamos. Vamos a ver y vamos a abordar a las personas que le mencioné, a Saúl, a David y a Salomón, en un orden no como lo acabo de decir, pero los vamos a abordar. Voy a empezar por las últimas instrucciones que David le da a Salomón cuando ya él está a punto de morir, para que Salomón gobernara ese pueblo de Israel. Estas son las últimas instrucciones. Le dice a David y le encomienda que sea obediente a los mandamientos de Dios. Esa es la primera instrucción, aparte de otras, de cómo comportarse con los amigos y cómo comportarse también con los enemigos. Pero la instrucción principal es que le dice a su hijo, Salomón, que debería de obedecer los mandamientos de Dios, que estudiara la ley y que ejerciera un juicio justo sobre el pueblo, que fuera justo en relación a todo el pueblo que le estaba dando. Eso usted también, si lo quiere leer más tarde e investigarlo, lo encuentra en Primera de Reyes en el capítulo 2, versos 1 al 9. También David hizo algo. Recuerde que él está ya anciano, ya él sabe que se acerca el momento de su muerte, entonces hace una reunión histórica con los ancianos del pueblo. Esa la encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 28 y capítulo 29. Eso se conoce como el concilio o la reunión para afianzar a Salomón en la posición que lo iba a dejar. ¿Qué es lo que le pidió David a Salomón que hiciera antes de llegar su muerte? Hay 5, creo, principales objetivos que le dio David a Salomón para poder obtener lo que él quería para afianzar ese trono de Salomón. En primer lugar, lo que David hizo primero fue buscar el apoyo del pueblo para que Salomón pudiera completar el templo. Vea qué importante, nosotros hablamos mucho de que Salomón hizo el templo, que Salomón hizo aquí, que Salomón hizo allá, pero Salomón hizo basado en las instrucciones que su padre dejó. Entonces, él hizo un concilio con todos los ancianos, con todas las personas pudientes en ese momento, las personas que podían apoyar a su hijo, y les comprometió a que lo apoyaran en la construcción del templo. Después presentó el tesoro que estaba para construir el templo. Dice, este es el tesoro, estos son los recursos que se van a utilizar. Y públicamente, en tercer punto, viene y le da a Salomón los planos del edificio. Los planos del edificio se los dio su padre David. Y hizo saber a todos, cuál fue la revelación que Dios le había dado a David de cómo tenía que estar ese templo. Recuerde que puede buscarlo en Primera de Crónicas, capítulo 28 y 29, para que se profundice un poco más en eso. También logró que Salomón fuera coronado y ungido por segunda vez. ¿Por qué? Porque de esa manera él se aseguraba que nadie le fuera a dar un golpe de estado a Salomón, que nadie se fuera a ir contra él, y de esa manera entonces se aseguró que cada tribu
oficialmente representada en ese momento, le declarara lealtad a Salomón frente a David. Bueno, imagino que todo eso que hizo Salomón que hizo David para afianzar el trono de Salomón en ese momento, dejó marcado a Salomón. Una de las cosas que me dice a mí eso son los proverbios y la forma en que él desarrolla los proverbios. El proverbio del capítulo 11, en el verso 14, Salomón escribe esto: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Recordemos que Salomón aprende esto de su padre. Él reúne a los ancianos, él reúne a las personas líderes, él reúne a los de los líderes y establece justamente las pautas para que en su hijo gobernara. Eso quedó grabado en la mente de Salomón y por supuesto que escribe ese tipo de proverbios. Salomón entonces inicia su reinado. En Primera Reyes, en el capítulo 4, solo voy a leer pequeñas porciones para poder sentar la base de la reflexión que tenemos para hoy. Y en Primera Reyes, en el capítulo 4, en el verso 1, dice: reinó pues Salomón sobre todo Israel. Eso es lo que comienza declarando la forma cuando Salomón toma posición como rey. En el verso 25 de Primera Reyes, capítulo 4, nos da la forma en que vivían bajo el gobierno de Salomón. Dice en el verso 25 de Primera de Reyes 4, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. ¿Qué significa? Que bajo el reino de Salomón el pueblo estuvo seguro, estuvo tranquilo, estuvo protegido, estuvo en paz. Y me gustó esa parte donde dice que cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, e investigué qué era para los israelitas de la época esa expresión. Bueno, esa palabra de parra es una vid trepadora, y lo que decía era básicamente que la higuera estaba establecida, la vid se subía, la trepadora, que es la parra, y hacían una especie de techo, lo que es un sinónimo de paz y de prosperidad. La vid, prosperidad, y la sombra que producía esa higuera trepadora o esa vid trepadora simbolizaba la paz. Si dice que Judá vivía seguro debajo de la parra y debajo de su higuera, lo que estaba diciendo es que estaban en paz y estaban siendo una nación muy próspera. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué pasó con todo lo que estaba aconteciéndole a Israel? ¿Por qué venía esa división en ese momento? ¿Y cuál es la conexión de los candidatos que le acabo de traer? Porque le traje 3 candidatos. Le traje a Dios, le traje a Saúl y le estoy trayendo a Salomón. Ya les hablé un poco de Salomón. Veamos la conexión que hay con Saúl. ¿Y cómo es que Dios le quita los reinos a Salomón por lo que hizo? Y a Saúl no lo había hecho así. El reino continuó unificado hasta pasar por las manos de David y después por las manos de Saúl. Aunque ya Dios había advertido eso. Había advertido justamente todo lo que iba a acontecer. Nos vamos a devolver antes de Salomón y antes de David. Para eso podemos ir a 1 de Samuel, capítulo 8, versos 1 al 22. Como le digo, voy a tomar pequeños fragmentos. En el verso 1 del capítulo 8 de 1 de Samuel, empezamos a hablar justamente de la forma en que Saúl irrumpe en la historia, en la forma en que Saúl llega a ser rey. Y empiezo leyendo el verso 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces de Berseba. Pero no anduvieron los hijos en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Rama a ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, primeramente, para yo poder comprender qué es lo que está pasando ahí, necesito saber qué era un juez de Israel o qué era un juez en la época, cómo funcionaba un juez en la época. Lo que vemos aquí es que el juez era Samuel y había juzgado bien a Israel. Ya antes de morir el juez, o sea,
al verse viejo, Samuel viene y decide pasarle él lo que es la función de juez a sus hijos, lo cual no debería ser así. ¿Y por qué no debería ser así? Bueno, porque un juez era un líder primero levantado por Dios. Era para satisfacer las necesidades específicas del pueblo en un tiempo de crisis. Cuando el juez terminaba de hacer lo que Dios le mandaba, el juez regresaba a hacer lo que hacía antes. Y muchas veces el juez lo que hacía era que funcionaba en un área del reino, tal vez no en todas las áreas del reino, en solo un área y por un tiempo determinado. Un rey, por el contrario, se mantenía en su puesto todo el tiempo que él viviera y también le heredaba a sus hijos el reinado. Lo que estaba actuando en ese momento Samuel era como si hubiera sido un rey trasladándole a sus hijos la función que él tenía como juez, lo cual no es así, porque no estaba bien. Y peor que los hijos no andaban en los buenos caminos. Eso cuando se le acerca al pueblo, a Samuel le pide que ellos quieren un juez. ¿Para qué? Para ser igual que todas las naciones. Bueno, esto es muy importante. Cuando ellos le dicen, danos un juez, realmente en sí mismo el deseo de tener un rey, danos un rey, perdón, el deseo mismo de tener un rey no era malo. Eso no es un problema que desearan un rey. De hecho, 400 años antes ya Dios había advertido esto. Había dado instrucciones de cuando se pusiera un rey en Israel. Y lo vamos a leer ahorita en un momento. Eso está en Deuteronomio 17, 14 al 20. Ya Dios, 400 años de ese momento que se le está presentando a Samuel, donde le piden a él que ponga un rey, ya Dios había hecho todas esas advertencias. Sin embargo, lo que está pasando aquí es que la razón por la que Israel quería un juez, un rey, no era la correcta. Porque recuerde que ellos están diciendo queremos ser como todas las naciones. Entonces, delante de Dios esa no es la razón correcta. Porque nosotros, los creyentes, no debemos de querer ser como todas las naciones. Nosotros, los creyentes, deberíamos de querer ser como las demás personas de hacia afuera. Debemos de querer ser como Cristo y como Él definió que debíamos de ser nosotros dentro de su reino y dentro de su cuerpo como hermanos de fe. Nosotros ya tenemos establecidas las reglas, nosotros tenemos establecidos los estatutos y no deberíamos de querer ser ni copiar absolutamente nada que no venga de Dios. Bueno, resulta que ese fue el problema que ellos tenían. El problema que ellos tenían era que querían ser como todas las naciones. ¿Qué hace Dios ante eso cuando se presenta esta situación? Dios le dice a Samuel que cumpla las peticiones del pueblo. ¿Por qué Dios hace eso? Sea porque la petición es correcta, porque lo que ellos están haciendo es correcto y es bueno para ellos. No, definitivamente que no. Su petición no era correcta ni iba a ser bueno para ellos. Eso iba a tener repercusiones y hasta la fecha tiene repercusiones, lo que ellos estaban decidiendo. Ellos estaban haciendo en ese momento una elección. Por eso le llamo el peor voto de la historia. Estaban haciendo una elección, estaban eligiendo por la sabiduría humana y no por la sabiduría de Dios, aunque ya Dios lo había anticipado. Pero ¿por qué Dios permite que estas personas tengan el rey que están pidiendo? En este caso, Saúl. Bueno, porque Dios le iba a enseñar a Israel a través de eso algo. Eso es lo que Dios estaba haciendo en ese momento, enseñándole a Israel algo a través de eso. Nosotros muchas veces creemos que porque nosotros venimos y le oramos al Señor y le insistimos y le insistimos para que nosotros queremos hacer algo y vean la forma en que oramos. Señor, danos, enséñanos qué es lo que quieres. Señor, danos tu guía. Y nosotros mismos empezamos a buscar señales para decir que Dios nos está aprobando. Pero es nuestra emoción, es nuestra mente, es nosotros forzando y torciendo nuestro destino sin estar seguros. Y no solo sin estar seguros, sino incluso sabiendo nosotros mismos que es el deseo de nosotros el que nos está ganando. Eso es lo que está pasando en ese momento. Por eso es que nosotros a veces queremos insistir en algo y realmente no lo ponemos en la mano de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos permite que obtengamos ese algo para enseñarnos a través de eso. ¿Eso es lo que quieren? Bueno, les voy a dar. Eso lo vemos en la conducta del pueblo cuando ellos estaban en el desierto. Queremos carne, no nos gusta este maná, ya estamos aburridos de este maná. Recordamos en Egipto lo que comíamos ajos, comíamos verduras, comíamos carne. Todo eso era lo que ellos estaban diciendo que comían. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Eso es lo que quieren, eso es lo que van a tener. Y dice que antes
de que se lo pudieran tragar, empezó a salirse hasta por las narices y se empezaron a morir. Porque Dios quiere evitarnos a nosotros el dolor, Dios quiere que nosotros atendamos a su dirección, pero nosotros somos necios, nosotros somos majaderos y nosotros empezamos a hacer las cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y lo peor de eso es que decimos, ay, es que Dios nos mandó porque hoy amaneció lloviendo y esa es la señal de Dios. Porque hoy amaneció con sol y es la señal de Dios. Porque se me facilitaron todas las cosas y es la señal de Dios. O porque alguien salió en la calle y me dijo algo y entonces Dios habló a través de esa persona. Y tal vez Dios está hablando a nuestro espíritu y nos está diciendo, espere, yo tengo algo mejor para usted. Espere, y sabemos adentro en nuestro espíritu que tenemos que esperar, pero seguimos y seguimos. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Dios nos permite que obtengamos lo que nosotros estamos insistiendo en tomar para enseñarnos algo a nosotros. Dios sabía perfectamente que era cuestión de tiempo para que ellos se voltearan y empezaran a actuar mal conforme alrededor de ese rey que querían escoger. Ya Dios sabía que iban a tener rey. Ya Dios había planeado eso. Dios había pensado en David. David iba a ser el rey de ellos. Por eso les puso a David después de Saúl. Porque ese es el rey que como figura de Jesús él había pensado desde el principio. Pero así querían ellos. Ellos querían un rey. Ellos insistieron en un rey. Por eso es que cuando Samuel consulta a Dios le dice, haga lo que ellos dicen. Pero adviértales, le dice, adviértales de lo que les va a pasar. Bueno, como yo les dije que 400 años había pasado, que Dios había anticipado al pueblo de Israel lo que iba a pasar, yo les voy a invitar a ustedes que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 17. En los versos 14 al 20, que es donde me voy a concentrar, voy a hablar de las instrucciones que Dios le había dado al pueblo mucho antes de que existiera Saúl. Es más, mucho antes de todos los acontecimientos alrededor de ellos cuando ya entraban a la tierra prometida. Y oiga lo que dice en el verso 14 de Deuteronomio 17. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová Dios te da, está hablando antes de que ellos entren a través de Josué y conquisten, dice, cuando pase eso, cuando hayas entrado a la tierra que tu Dios te da, dice, y tomes posesión de ella y habites y digas, le está hablando al pueblo de Israel, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones, como están en mis alrededores. Justamente 400 años antes de que ellos dijeran eso y le dijeran eso a Samuel, ya Dios lo está escribiendo acá. Ya Dios lo está inspirando a que Moisés lo escribiera. Ciertamente pondrás rey sobre ti, el que Jehová tu Dios escogiere. Y por favor subraye esto, porque aunque ellos insistieron con Saúl, aunque ellos fueron majaderos, aunque ellos querían un rey que los gobernara como todas las naciones, nadie está en una posición si Dios no lo pone. Aun cuando Dios en ese momento no quería que tuvieran rey todavía. Pero ustedes quieren rey, ok, eso es lo que van a tener, rey. Eso es lo que ustedes van a tener. Pero yo les voy a escoger el rey. Yo voy a dejar que ese rey sea el que los gobierne y les voy a decir qué es lo que va a pasar. Y escuche lo que dice el texto. Continúa en Deuteronomio 17. Estoy en el verso 15. Y al que voy a poner es al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, para que le duela más. Para que le duela más de haber cambiado a Dios por un ser humano, entonces de los mismos suyos es que va a salir ese rey. Y escuche lo que dice el verso 16. Pero él, la advertencia que Dios hace, lo que no debe ese rey hacer es no aumentará caballos para sí, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová Dios ha dicho, no volváis nunca, por favor, mis hermanos, no volváis nunca por este camino. Voy a hacer una pausa acá. Cuando Dios nos saca a nosotros de un lugar, cuando Dios nos saca a nosotros de una forma de vivir, cuando Dios nos rescata a nosotros, no es para que volvamos a lo mismo. No es para que volvamos a usar los mismos argumentos, las mismas artimañas, para que volvamos a usar las mismas formas en que resolvíamos antes. ¿Por qué si antes las artimañas y las cosas que hacíamos no funcionaban, por qué van a funcionar ahora? O sea, ¿por qué lo que no funcionaba antes va a poder funcionar ahora? ¿Por qué no? Porque si antes estaba mal, hoy va a seguir mal. Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, lo que ya no sirve, ya no sirve. Entonces tenemos que utilizar la mente de Cristo y la mente de Dios para resolver. Otra cosa que le dijo, aparte de que no tomara caballos y no volviera a Egipto, es no tome para sí muchas mujeres, para que
su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Estas son las instrucciones que violentó Salomón. Salomón volvió a Egipto, Salomón compró caballos y Salomón tenía 1000 esposas, entre esposas y concubinas. Muchas mujeres. Y que estas mujeres vinieron más bien y tomaron de su corazón y lo llevaron a él a permitir que hubieran ídolos dentro de Israel que no debieron de haber estado ahí. Salomón falló a esto y por lo tanto entonces Salomón fue castigado por Dios y le dijo, no te voy a quitar a ti, no te voy a dividir el reino a ti, lo voy a dividir en tu hijo por amor a David tu padre, porque David sí había seguido los mandamientos del Señor. Ahora, usted me dice, pero él tenía muchas riquezas, porque las riquezas es para el pueblo, no solo para un individuo. Por eso es que la plata, dice, no la debía de amontonar para sí en abundancia, porque lo que Dios le da a un príncipe, lo que Dios le da a un rey en nuestro país, a un presidente, o le da a los que dirigen el país, no es para ellos, es para el pueblo, no es para enriquecerse ellos, es para que el pueblo sea el que crece y el pueblo sea el que se enriquece. Sigo con el mensaje y recuerde que conforme vamos avanzando, cualquier parecido con la realidad, cualquier semejanza con alguien es mera casualidad, mis hermanos. Y digo es mera casualidad porque cada uno de ustedes va a ir tomando sus propias conclusiones. Sigo leyendo. Y cuando se siente, verso 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, ¿quién? Ese rey que el pueblo está escogiendo, escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y escuche por qué Dios quiere que ese rey tome la palabra y la utilice todas las mañanas, todos los días, durante todo el tiempo que esté reinando. Dice el verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahorita volvemos a 1 Samuel capítulo 8, pero quiero decir algo acá. Si todos los reyes de la tierra, si todos los presidentes se iniciaran el día leyendo este libro, estos mandamientos del Señor, si todos hicieran estas instrucciones, los elegirían una y otra vez como presidentes, como reyes. Pero eso no pasa. Y no pasa porque cada quien está buscando su propio bienestar, tanto los que gobiernan como los que eligen a los gobernantes. Las personas eligen a sus gobernantes no por la capacidad que tiene el gobernante, sino porque oyó que ese gobernante le va a beneficiar en algo. No importa si logran analizar la personalidad de él, los atestados que tiene, cuán inteligente es, cuánta experiencia tiene, no importa eso. Pero si dice, ejemplo, yo voy a imaginarme, solamente vamos a usar una imaginación, mi imaginación es la que voy a usar, y que yo digo, bueno, yo quiero tener en mi patio un árbol de aguacate. Entonces viene alguien y dice, bueno, si ustedes votan por mí, yo a todos les voy a dar un patio y una semilla de aguacate para que tengan un árbol de aguacate. Puede ser el más incompetente del mundo, pero solo me concentro en que me va a dar el árbol de aguacate. Y me va a dar la semilla y me va a dar el espacio para el árbol de aguacate, voy a votar por él. Y no hago un análisis sabio de lo que esta persona es, de lo que esta persona tiene como atestados o de lo que esta persona realmente podría querer como propósito para alcanzar el puesto que está buscando. Bueno, eso es lo que está pasando. Y Dios dice, tenga este libro todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová. No está hablando de esta Biblia que tenemos, está hablando de los rollos de la Torá, pero para efectos de nosotros es nuestra Biblia. ¿Y qué es lo que dice? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, o sea, para que no se ponga por encima de ellos, para que no los estruje, para que no los maltrate. Eso lo había dicho Dios 400 años antes de que este pueblo le dijera a Samuel, queremos que nos pongas un rey. No queremos jueces, tus hijos andan mal, tus hijos se están portando mal, queremos un rey. Ahora volvamos nuevamente a Samuel y volvamos nuevamente a la historia de Saúl para continuar hablando de este segundo candidato.
Regresamos a 1 Samuel capítulo 8, pero ahora a partir del verso 7. Estamos leyendo 1 Samuel 8 del 1 al 22, ahora estamos en el verso 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti. Escuche donde está la votación, escuche donde van a poner la marca en la casilla, donde está Dios y está Saúl. Vamos a votar, vamos a hacer la elección. No te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no reines sobre ellos. Qué duro, qué fuerte. Eso es, tenía al único, al mejor, al sabio, al perfecto, al creador, al hacedor de vida, y lo quisieron cambiar por un ser humano igual que ellos, para que gobierne. Pero le dice Dios, pero va a hacer algo con ellos. Antes de que les proponga el rey, antes de que yo les escoja el rey, porque Dios va a escoger ese rey para castigarlos. Eso es lo que quieren. Lo que quieren es carne, le voy a dar hasta que se vomiten. Eso es lo que ustedes quieren. Lo que quieren es adorar a otros dioses. Vayan 70 años en esclavitud hasta que aprendan ustedes que conmigo es que ustedes están bien. Entonces, eso es lo que quieren, tomen. No es que Dios manda maldad ni Dios hace maldad, es que Dios se aparta y nos deja expensas de lo que estamos escogiendo. Vea lo que dice en el verso 9 cuando Dios le dice a Samuel, adviértales. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. Bueno, Samuel, ellos quieren un rey, yo se los voy a dar, pero haga una cosa, proteste primero, proteste. Dígales qué es lo que este rey va a hacer con ellos y todo lo que van a tener como consecuencias de la decisión que están tomando. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey, que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey sobre nosotros, sobre vosotros. Y voy a decir lo que Samuel le dijo. No voy a leer todo el texto, sino voy a mencionar rápidamente. Ustedes pueden tenerlo ahí. Recuerde que estamos en 1 Samuel 8, del 1 al 22, y ahí usted puede leerlo en casa, pero quiero subrayar, quiero hacer unos énfasis, voy a hacer unos énfasis en algunas palabras en mi voz para que ustedes puedan ver lo que el rey iba a hacer sobre ellos. Ya habían sido advertidos 400 años. Y escuchen lo que el Señor le dice a ellos, y hago énfasis en esa palabra, por favor. Si tiene ahí donde subrayar, donde anotar, anoto. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo. Tomará es algo a la fuerza. No los va a pedir, los va a tomar a los hijos para que estén con los carros y con su gente de a caballo para correr por delante de él. O sea, los va a usar en su beneficio. Nombrará para sí. Ahí está el énfasis, para sí. ¿Para quién? Para beneficio del pueblo, para beneficio de los ancianos, para sí, para él. Nombrará para sí jefes y miles de jefes y cincuentenas. Para sí. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos. ¿A qué? A que aren sus campos, a que trabajen para él. Y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. O sea, todo para él, todo para él, todo para él. Eso es lo que va a hacer el rey. El rey va a agarrar todo para él. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. O sea, las va a agarrar y las va a poner como empleadas del reino. Y escuche lo que dice también el Señor cuando está hablando, y léalo en todo este texto, porque yo lo que hice fue extrapolar el mensaje para hacerlo más reducido, para hacerlo de una forma que nos alcance el tiempo. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro ganado y vuestras viñas para dar, subraye, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Eso fue lo que le dijo a través de Samuel. Ya lo había advertido 400 años y le dice, avíseles, reclámenles, adviértales que eso es lo que va a pasar. Antes de
que les nombremos rey. Eso es lo que va a pasar. En 1 Samuel, en capítulo 8, en el verso 18, Dios concluye estas advertencias de esta manera. Él sabía que el pueblo iba a insistir. Él sabía que el pueblo iba a querer la carne hasta que le salga por las narices, como pasó en el desierto. Él sabía que que ellos iban a querer dioses, aunque los mandara a Babilonia por 70 años. Él sabía que iban a querer hacer lo que les daba la gana. Eso lo sabía el Señor. Eso lo sabía Dios. Jesús lo dijo también cuando él estaba predicando: amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, amaron más sus obras, amaron las cosas que hacían, no a Dios. Así que en el verso 18 del capítulo 8 de 1 Samuel, Dios dice, después de que concluye estas advertencias: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. El día que pase eso, ustedes van a orarme a mí, van a clamarme a mí por lo que está pasando con ese rey que ustedes eligieron. Escuche lo que dice el Señor: mas Jehová no os responderá en aquel día. Hermanos, a mí hoy, como le decía, este mensaje no quería darlo cuando leí esto. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Cada quien haga sus propias conclusiones si quiere, pero la palabra es clara. Dios advierte y Dios dice: por ahí no caminen. Pero decimos hacer lo que nos da la gana. Una vez que hacemos lo que nos da la gana, entonces empezamos: ay, Señor, sácanos, ay, Señor, sálvanos, Señor, ayúdenos, Señor. Pero cada quien eligió, cada quien dio el voto, el peor voto del mundo. O sea, el peor voto de la historia. Cada quien decidió ese camino. Entonces, ¿por qué queremos juzgar a Dios, señalar a Dios porque elegimos ese voto? Bueno, Dios es soberano. Dios permitió, pero Dios dice: les voy a poner lo que ustedes quieren, para que aprendan. Para que aprendan. Usted quiere eso es lo que usted quiere. Usted quiere meterse en una deuda de 50 años en este momento para resolver las deudas que ya tiene. Pues está bien, le voy a abrir las puertas, le voy a dar aquella deuda, le voy a dar aquella deuda, le voy a permitir que saque aquella plata de allá, y cuando apriete más, entonces usted me va a clamar a mí y yo no le voy a responder. Porque usted debió de haber aprovechado el momento para salir de lo que yo lo estaba sacando y no lo aprovechó. Y así somos todos. Entonces es que yo lo que quiero es, para darle un ejemplo, quiero un carro más grande, quiero un carro más bonito. Eso es lo que quiere. Ok, está bien, tome ese carro. No se conformó con lo que yo le di, no está contento, no es agradecido con lo que yo le doy, tome otro carro ahí. Pero cuando esté en problemas vas a clamar y no le voy a responder. Porque mis hermanos, nosotros tenemos, y por eso le digo, es para creyentes, y si un no creyente escucha esto y no me escucha y no me entiende, le aconsejo que vaya a los textos que estoy diciendo y le diga al Señor que le ayude y que le dé luz a usted también, que lo traiga de su misericordia, que lo traiga de las tinieblas a la luz, que el Señor haga eso. Pero ya que usted dice que es creyente, ya que usted dice que cree en Dios, deje de estar forzando el brazo de Dios y estar diciendo que está caminando por ahí porque Dios lo está mandando por ahí, cuando no es así y usted lo sabe. Muchas personas están caminando por un lado y le dicen a todo el mundo: es que Dios me lleva por aquí, es que Dios me lleva por aquí, es que Dios me lleva por aquí, y saben que lo que están haciendo es forzando las cosas. Entonces Dios les dice: ¿quiere ir por ahí? Vaya por ahí. Pero cuando clamen a mí, entonces no les voy a responder en aquel día. Pero ¿sabe qué dijo el pueblo? Tal vez como lo que podría decir alguien que me está escuchando hoy o está escuchándome después: está loco este. No le voy a hacer caso. Yo voy a seguir por donde voy. Voy a seguir porque hoy amaneció más rojo el piso. Hoy amaneció la chancha más gorda y esa es una señal de que Dios me está llevando por allá. No, hoy el gallo cantó media hora antes. No. Hoy los pajaritos no sonaron. Hoy cayeron 3 rayos. No, Señor, eso no es así. El Señor habla a través de la conciencia y a través del Espíritu Santo y nos dice a nosotros por dónde caminar y por dónde no caminar. Y una de las cosas que nos dice es que la bendición no trae consigo tristeza. Si usted está haciendo algo y se siente desesperado, si se siente triste, si se siente angustiado, si tiene temor a lo que está haciendo, pare de una vez, porque el corazón, el Espíritu Santo le está diciendo: no camine por ahí. No tome esa decisión, no haga eso. No, pero es que seguro es mi humanidad. No, señor y no, señora. Si usted es sellado por el Espíritu Santo le está diciendo: no siga caminando por ahí. La bendición no trae consigo tristeza. La bendición, ¿sabe qué trae? Paz, tranquilidad, seguridad. Usted puede hacer las cosas sin necesidad de estar haciendo
marrullos se dice, no sé, o sea, trinquetes para decir que Dios le está haciendo eso. Ah, no, es que yo voy a ir al supermercado y si cuando yo voy para el supermercado me topo un carro rojo, entonces significa que Dios sí quiere que yo vaya a firmar esos papeles. Y se va a topar un montón de taxis en la calle y son rojos. Entonces le apareció un carro rojo, ay sí, uy, confirmación, así no funciona Dios. Dios funciona hablándote a tu mente y a tu corazón. Eso dice en Jeremías capítulo 31, en el verso 31 en adelante dice, ya no les hablaré como le hablará a tus padres, les hablaré directamente a la mente y les hablaré directamente al corazón, porque eso hace el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué hizo ese pueblo? Dijo, pero el pueblo, verso 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, ¿qué le dijeron? No. ¿Sabe qué, Dios? No. Nosotros esto es lo que queremos y esto es lo que queremos y nos emperramos en esto y esto es lo que vamos a hacer porque esto es lo que queremos y sabemos que nos está respaldando. Oyó Samuel, verso 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon sobre ellos al rey. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Yo voy a ir a Oseas, vaya buscando Oseas el capítulo 4 mientras termino de hacer un comentario alrededor de esto. Dios viene y a un país, cualquier coincidencia, cualquier semejanza, es mera casualidad. Es un decir. Pero en la vida del cristiano no hay casualidades. Dios tiene muy definido lo que usted y yo tenemos que hacer. Y Dios tiene muy definido sus mandamientos para nosotros. Tal vez usted no vote por el rey equivocado. Tal vez otro votó por el rey equivocado. Pero la mayoría decidió votar por un rey equivocado. La mayoría decidió decir queremos que nos ponga un rey para ser como las demás naciones. Y ya advertidos probablemente, porque Dios dijo esto es lo que va a hacer, esto es lo que va a hacer y esto es lo que va a hacer. Y a veces el rey dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Y una vez que el rey empieza a hacer las cosas, la gente dice, pero qué bárbaro, ¿por qué está haciendo esto? Nos engañaron. No se engañaron, ahí nadie los engañó. A estos israelitas nadie los engañó y hermanos y hermanas, a usted y a mí nadie nos engaña. Nadie nos engaña. Hay una palabra que dice que el rey justo y que lee todos los días la Biblia y que se sienta a poner sus decisiones bajo el consejo de Dios, ese rey va a gobernar y va a traer paz. Pero el rey que dice, no creo en este libro y lo pongo de lado, no creo en nada de eso y voy a gobernar para ustedes, va a gobernar para sí mismo y sus príncipes. Si estoy cayendo mal, lo siento por usted. Y no lo digo por ustedes, mis amados hermanos, lo digo porque al que le caiga mal esto. Pero así es la vida y así es la palabra de Dios. Es penetrante y que agarra y nos da a nosotros en la pura frente y en el puro corazón y dice, ustedes se equivocaron, ustedes decidieron eso, ahora ¿por qué ustedes entonces ahora están llorando? Ahora ¿por qué están reclamando? Si eso fue lo que escogieron. ¿O no fue lo que escogieron? Ahora vienen a clamar a mí y yo no les voy a responder. Pero en Oseas quiero poner un principio bíblico. En Oseas fue lo mismo, el pueblo quería irse para otro lado, el pueblo quería rebelarse, el pueblo quería hacer irse con otros esposos, es la figura de Oseas, o sea, la mujer que deja al esposo para irse con otros, o sea, el que deja a Dios para votar por la humanidad, el que deja a Dios para votar por las tinieblas, el que deja a Dios para votar por lo que quiere él y no por lo que Dios quiere de él. El que empieza a inventarse cosas y a construir su propio Dios para decir por aquí voy porque Dios me lleva por ahí y después, qué torta, me equivoqué. Eso no es así. Dios es claro en lo que pide. En Oseas capítulo 4, en versos de 1 al 6, igual voy a extrapolar unos versos, igual vamos a ver cómo Dios quiere que usted se conduzca en medio de lo que está pasando. Y cuando estoy hablando de usted, ahora estoy hablándole de nuevo a creyentes. Usted es un creyente, usted es una creyente. Usted cree en Dios. Yo le pido que ponga un dedito, levante la mano y diga, yo creo en Dios porque esta palabra es para usted. Porque esto es lo que usted tiene que hacer. Porque esto es lo que Dios le está mandando a usted a que se comporte como un creyente ahora que ya estamos en el charco
y ahora que está la rueda girando y se está hundiendo cada vez en el charco. Usted es un creyente, usted dice que cree en Dios, escuche lo que le voy a decir. Le guste o no le guste, porque eso fue lo que hizo Dios. Les guste o no les guste, dígale, adviértales. Le guste o no le guste, yo le voy a decir lo que Dios dice en su palabra. Oseas capítulo 4, voy a empezar en el verso 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Oíd palabra de Jehová, ustedes que me están escuchando en su casa, ustedes que me van a escuchar después, usted al que le van a compartir este video, escuche palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Jehová va a venir y va a pelear con los moradores de la tierra. Jehová va a venir y va a atacar a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Dice el verso, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Sabe que hace un rato vi, ahorita sigo leyendo, sabe que hace un rato vi una publicación, se ahogaron 2 personas hoy. Una iba grave para el hospital. Y alguien publicó, eso les pasa por salir de casa. Otro publicó, si hicieran caso no les pasaría eso. ¿Cómo es que, hermanos, esto me duele? ¿Cómo es que el corazón de una persona empieza a utilizar unas circunstancias como la pandemia para endurecer su corazón a tal grado de que alguien se ahogó hoy, 2 personas se ahogaron, el hijo de alguien, la hija de alguien, el papá de alguien, la mamá de alguien, el hermano, la hermana de alguien, se ahogó, se murió hoy, ni siquiera sabe quiénes son, ni siquiera sabe a quiénes llamar, y eso les pasa por salir de casa. Por favor, ¿dónde está la compasión? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está decir que creo en Dios? Y muchas personas que dicen eso, dicen creer en Dios, dicen creer en Jesucristo, dicen creer en el Señor, y se tiran semejantes declaraciones, semejantes publicaciones. No hay verdad, dice el Señor, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra, por eso voy a contender con toda la tierra. ¿Sabe qué hacen? Perjuran, dice. ¿Sabe qué es perjurar? Dar falsas promesas y no cumplirlas, eso es perjurar. Ofrecerle a alguien algo y no cumplirlo, eso es lo que hacen los reyes, ofrecen cosas y no las cumplen, prometen cosas y no las cumplen. En la tierra se perjura, se miente, se mata, se hurta, se adultera. Hay homicidio tras homicidio, sucede, dice el Señor ahí en Oseas capítulo 4, verso 2. Por lo cual, dice, se enlutará la tierra y se extenuará, o sea, se debilitará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún con los peces del mar morirán. ¿No lo está advirtiendo Dios? ¿O es que Dios no le dice a sus amigos lo que ha de hacer? No lo dijo con Abraham, dijo, le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer. ¿Cómo no le voy a advertir lo que voy a hacer? No advierte Dios todo lo que está aquí. Deje de estar tratando de cambiar lo que Dios no va a cambiar, porque Dios dice que Él no va a cambiar. Este mundo va en declive, este mundo se va a acabar. Santifíquese, acérquese al mandamiento de Dios, acérquese a honrarlo a Él, a amarlo, y bendiga a los enemigos y bendiga a los que maldicen, porque eso nos hace más parecidos a Cristo. Porque la tierra se está enlutando, porque la tierra se está debilitando y todo morador de ellas, todas las bestias, todas las aves, todos los peces, todos van a morir, dice el Señor. Ciertamente, el hombre, escuche por favor, ciertamente hombre, no contienda ni reprenda al hombre. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Una vez que Él toma una decisión, Él deja que esté el rey que pidieron. Una vez que Él toma una decisión, Él deja que la gente coma la carne y le salga hasta por las narices y por los oídos, y eso lo decide Dios. Entonces no contienda el hombre con el hombre, deje de estarle dando al hombre el tributo que el hombre no tiene, porque lo que está pasando en el mundo hoy, mis hermanos, lo que está pasando en este país hoy es Dios el que lo permitió. Es Dios el que lo está permitiendo. ¿Y sabe por qué lo está permitiendo? Para que los corazones se vuelvan a Él. Dejemos de estar atacando a la gente. ¿Cómo decirle a una persona que por salir de casa se ahogó? Eso le pasa porque salió de casa. Eso es horrible. En lugar de orar por esa familia, en lugar de conmoverse por el dolor de esa familia. Los corazones duros, los corazones que no tienen compasión por los demás. Y debemos de tener compasión hasta por esos corazones, porque eso es lo que me duele a mí. Lo que me duele a mí es ver que esa persona lo que está profesando es maldición, y maldición le va a venir porque la palabra de Dios dice que el que maldice Dios lo maldice.
Y el que bendice, Dios lo bendice. Entre más mal le desea a las otras personas, entre más se burle, más sopa de su propio tazón se va a tomar. Entre más vea a las personas de manera negativa, eso se va a revertir, porque nosotros los creyentes tenemos que bendecir aunque nos maldigan, tenemos que hablar bien aunque hablen mal de nosotros, porque nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Ese es el carácter de Cristo. Por eso le dice, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda al hombre. Ya el voto se hizo equivocadamente. Fue el peor voto de la vida, votar por personas que no creen en Dios, votar por personas que tenían otros pensamientos. Ya lo hizo el país, ya lo hizo, mis hermanos, ya lo hizo. Pidamos, roguemos por la misericordia de Dios y dejemos de estar caminando como caminan las demás naciones, atacando. Hace poco estaba escuchando algunos pastores que dicen hay que levantarnos, hay que levantar la bandera, hay que ir a luchar, hay que defender. Eso no es cierto, eso no lo dice el Señor, eso es mentira. El Señor nos dice a nosotros que respetemos a las autoridades. ¿Y por qué voy a respetar a esta autoridad? Porque la escogió este país. Pongámoslo en las manos de Dios, pidamos para que las autoridades, el Dios nuestro, el Todopoderoso, que cambia reyes, que pone reyes y que quita reyes, pueda cambiar estos corazones si Él quiere. Y Él lo puede hacer si Él quiere. Que toque a las personas, que nos sorprenda a nosotros, que sorprenda donde se empiecen a levantar personas en medio de esos príncipes del rey y le digan al rey, estás caminando mal, estás haciendo mal. Empiecen a tocarle la puerta y a decirle, mire, cambie la dirección. Piense en el pueblo, sirvamos al pueblo. Eso lo puede hacer Dios, pero mientras el corazón de la iglesia esté tratando de resolver a su manera para ser como todos los demás, si los demás hacen huelga, nosotros hacemos huelga. Si los demás se levantan, nosotros levantamos. Queremos ser como los demás. No, Dios nos manda a ser como Cristo. Como Cristo, que cuando le maldecían, bendecía. Cuando a Jesús llegaron a arrestarlo y le cortó Pedro la oreja a Malco, Jesús le dijo, Pedro, si yo quisiera, le pediría al Padre y mandaría 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles, y solo 4 aparecen en el Apocalipsis para destruir el mundo. Le mandaría 72,000 ángeles. Pero ¿cómo se cumplirían las profecías? Si el Señor dijo que iba a pasar lo que está pasando, ni usted ni yo lo vamos a cambiar. Pero ¿sabe cómo tiene que orar usted y cómo tengo que orar yo? En vez de estar contendiendo hombre con hombre. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque pueblo es como los que se resisten al sacerdote. Caerás tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruirá. Va a caer ese profeta que le está diciendo que se rebele, y va a caer su madre y la madre de él y todos los que vayan en contra de lo que Dios demanda. Porque el profeta que diga lo que Dios no dijo, el profeta que diga al pueblo, instruye al pueblo a hacer lo que Dios no demanda, cuando la palabra de Dios dice, sujétese a las autoridades. Porque esto no es una persecución de fe, esto es un asunto de salud. El profeta va a caer y va a caer hasta su madre. Porque Dios lo está diciendo. Y por eso es que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque no conocen al Dios de Israel, al Dios que dice, quédate quieto y sabrás que yo soy Jehová. El Dios que cuando vio Israel al frente del mar, que estaba al puro frente y venía Faraón detrás, le dice, quédense quietos y sabrán que yo soy Jehová. Quédese quieto, mi hermana, quédese quieta, mi hermana, y ore como oró Jesús. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que no falte tu fe. Ore, mi hermano y mi hermana, para que no falte su fe. Ore para que no falte la fe de su hermano. Ore para que cuando viene la aflicción, cuando viene el dolor, no falte la fe y diga, Señor, ayúdame a creer en ti. Ayúdame a ver más allá de mi temporalidad, que ni la muerte me puede apartar de ti, porque ni aún la muerte me puede apartar de ti, porque aún si muero, estaré en tu presencia. Ayúdame a que esa fe no me falte. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor, porque a ti me debo, porque a ti me entrego, porque sea que viva o sea que muera, como dijo Pablo, somos de Jesucristo. No tiene que atemorizarnos absolutamente ningún bichito minúsculo que ni se ve, porque sobre él hay un Dios poderoso, que si me muero, voy con Cristo, y si vivo, estoy con Cristo.
sea que muramos o sea que vivamos, de Cristo somos. ¿Sabes qué? Le dijeron los amigos de Daniel al rey. ¿Sabes qué, rey? No me postraré delante de ti, porque el Dios al que adoramos nos va a rescatar. Pero si no, tampoco nos vamos a postrar. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban claros que el Dios que adoraba los iba a rescatar del horno del fuego. Y si usted y yo estamos en un horno de fuego en este momento, si sus finanzas son complicadas, si su alimentación es complicada, si está enfermo en este momento, si está recluido, si le pusieron positivo o no positivo, piense que hay un propósito mayor a través de eso, que hay un propósito de vida eterna, y la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Y por eso es que el pueblo perece, porque le falta ese conocimiento de saber que sobre todo y sobre todos está Jesús, está Dios. Y él dijo: no teman, en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Porque él puede traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque puede hacernos entender a nosotros que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y que lo que tenemos nosotros es consecuencia de nuestras decisiones. Hoy nadie hizo el voto por Saúl, hoy nadie votó por Saúl. Ahora todos los demás votaron por Saúl menos yo. ¿Y cómo quedó Saúl de rey? Si no fue porque escogieron a Saúl y desecharon a Dios. No, Señor, no, Señor. La mayoría del pueblo votó por Saúl. Y hoy Saúl gobierna. Para enseñarle al pueblo que sus decisiones fuera del consejo de Dios solo nos llevan a nosotros a la perdición. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Y no le estoy diciendo que es que sus hijos van a perecer por su decisión. Lo que le estoy diciendo es que Dios lo que está advirtiéndonos a nosotros hoy, que cada decisión tiene una consecuencia. Y usted y yo tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad de nuestras decisiones. Hoy estamos donde estamos porque decidimos. Pero yo no, pastor, yo no fui el que decidió la mayoría. Decidió la mayoría y hoy Saúl está gobernando. Pero ¿sabe hasta cuándo gobierna Saúl? Hasta que David está preparado, hasta que David esté listo. Y hermanos y hermanas, cuando David esté listo, Saúl es quitado. No estoy hablando de hombres, para que no se pongan a pensar que tal vez algún candidato representa a David. No, estoy hablando de Dios, porque David representa a Jesucristo. Cuando Jesús está para venir, él va a venir a tomar con trompeta, como con voz de arcángel, con trompeta de mando. Él va a venir a tomar lo que es suyo. Y vamos a ver el cielo abrirse de par en par, desde el oriente hasta el occidente, y millares y millones de ángeles van a venir con él. Y va a venir en su lomo escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir a ponernos a nosotros en la posición en que Él quiere que nosotros estemos. Él va a venir a tomar lo que a Él le pertenece. Salomón sabía esto. Salomón sabía perfectamente esto, y Salomón dijo en el verso 10-15 del capítulo 8 de Proverbios, dijo así: por mí reinan los reyes, hablando Dios, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes que juzgan la tierra. ¿Quieres saber a qué conclusión llegó Salomón después de que se dio cuenta de lo que había hecho y los errores que había cometido al desobedecer a Dios? Dijo: vanidad de vanidades. Dijo el predicador: todo es vanidad. ¿Qué es una vanidad? Es como que usted agarre una pompa de jabón y la vea pasar y la punce, explota y no hay nada. A veces construimos vidas como pompas de jabón. A veces queremos ser como los demás. Queremos vivir una vida que no nos corresponde a nosotros. Queremos entrar en restaurantes que el rico entra y nosotros no tenemos para eso. Queremos tomar viajes que el rico hace y nosotros no tenemos para eso. Queremos comprar en tiendas y en ropa que el rico compra y nosotros no tenemos para eso. Y eso es darse por menos. No, eso es ser real, eso es ser realista y saber que hay cosas que yo no puedo hacer y debo de ser menos orgulloso
menos vanidoso y empezar a vivir la vida que yo puedo vivir. Luchar, esforzarme, trabajar, pero ir poquito a poco, consecuente con lo que yo puedo hacer, no con lo que yo no puedo hacer. Si aquel tiene un carro de $100,000 y yo tengo uno de 10,000, pues anda en su carrito de $10,000 y quédese queditico. El día que Dios quiera le va a aumentar su trabajo, le va a aumentar sus ingresos, pero como yo quiero un carro de $100,000, entonces Dios dice, así es, le voy a dar el rey que pidió. Le voy a dar la carne hasta que le salga por la nariz y por los oídos. Le voy a dar dioses hasta que esté 70 años en Babilonia. Y cuando estemos en esa posición, como le pasó al hombre más sabio, más rico, va a decir vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea, vacío de vacíos, todo es vacío. Cuanto más sabio, estoy leyendo capítulo 12 de Eclesiastés, en el verso 9, y en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó de sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y fue lo que me pasó a mí cuando estaba escribiendo esto. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Yo quería este mensaje lo más agradable posible, lo menos impactante posible, lo menos confrontador, que no parezca político porque no es político. Yo no puedo evitar decir las palabras que Dios pone en la Biblia y no puedo evitar las palabras que Dios pone en mi espíritu. Con compasión, con amor, mis hermanos, el predicador Salomón y hoy yo trato de poner palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Estoy tratando de hacer eso igual que Salomón. Porque dice el verso 11 que las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados. Me molesta, me incomoda lo que está diciendo este pastor, me choca lo que está diciendo este pastor, no es mi culpa. Como aguijones, como clavos hincados son las palabras de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Hoy me toca a mí decirle, Costa Rica se equivocó y Costa Rica está recibiendo las consecuencias de su decisión. Y amados y amadas hermanas, deje de pelear con lo que se escogió y volvámonos a Jehová y volvámonos al Señor y oremos para que Dios venga a los corazones de estas personas y que les traiga un corazón contrito y humillado, que puedan ver al pueblo, que vean al pueblo sufriendo y que puedan ser personas que caminen consistentes a ese pueblo que los escogió. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay diferencia en hacer muchos libros y el mucho estudio fatiga la carne. Yo no voy a durar toda la noche aquí hablando con ustedes, ni voy a durar toda la vida hablando con ustedes. Eso fatiga la carne y eso los cansa a ustedes y me cansa a mí. Cansa a todas las personas, se le está repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero Salomón concluye, el fin de todo este discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sabe qué, mi amado hermana? ¿Sabe qué, mi amada hermana? El fin de Dios es que le tema y guarde sus mandamientos. Y el primer mandamiento que Él nos dio, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Él nos dijo a nosotros, ame a su prójimo como a sí mismo. Respete a las autoridades. Bendiga, hable bien, tenga compasión, tenga misericordia. Porque un día, cuando ya todo esto concluya, aquí en la tierra, donde somos peregrinos y extranjeros, un día, dice el verso 14 de Eclesiastés, capítulo 12, dice así, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿En qué lado quiere pararse? Le voy a dar a votar hoy. Hoy son las elecciones. Tenemos a la izquierda a los humanos, sus decisiones de cómo resolver, de ofenderse, de insultarse, de atacarse, o tenemos a la derecha a Jesucristo, a Dios, a nuestro Señor, que dice, ámense, bendíganse, tengan compasión, tengan misericordia, oren, pidan por la fe. ¿Por quién quiere votar? Es su decisión, vote. Vote hoy, pero vote de verdad. Los convoqué a elecciones para que voten, pero sean consecuentes con su voto. No digan una cosa y hagan otra, porque eso no está bien, porque eso está mal delante de Dios. Y si usted vota por Jesucristo, empiece a escribir bendición. Si vota por Jesucristo, empiece a hablar bendición. Si vota por Jesucristo, empiece a enseñar a las demás personas
que lo que está pasando es consecuencia de nuestras decisiones. Tal vez usted no decidió, pero la mayoría decidió. Y si Costa Rica decidió, estamos en medio de lo que este pueblo decidió. Y decidió porque los sacerdotes, y no estoy hablando de una denominación religiosa, estoy hablando de las personas que tienen que enseñar, no enseñaron bien, no enseñaron a escoger a sus hijos, no enseñaron a escoger a sus hijas, no enseñaron a discernir. Y muchos que querían el palo de aguacate atrás, en un pequeño solar, en un pequeño poquito de tierra, votaron para que les dieran la semilla de aguacate y no votaron por el beneficio de todos. Querían su semilla de aguacate. Ese es el mensaje que les tengo hoy. Ese es el mensaje que deseo que por favor le traspase su corazón y empiece hoy a ver diferente. Y empiece hoy realmente a pedirle el consejo a Dios. Porque si Dios a usted le saca de deudas, no se meta en deudas. Si Dios le saca a usted de un problema con su esposa en el cual estaban a punto de divorciarse y los vuelve a sanar, no vuelva a hacer lo mismo. No camine hacia atrás, camine hacia adelante. No haga lo que estaba en Egipto, no vuelva a Egipto. Porque entonces Dios le va a decir, eso es lo que quiero, ok, camine. Y va a ver las consecuencias. Y cuando las consecuencias vengan y me clamen, yo no lo voy a escuchar. Y estas palabras que estoy diciendo van a ser como aguijones, como clavos que se le van a meter y le van a molestar, pero eso es lo que Dios le advirtió. A cada uno de los que estamos aquí, Dios nos está advirtiendo. No camine por ahí. No camine por ahí. No camine por ahí. Todo lo que no agrada a Dios, usted lo tiene que dejar de lado. ¿Por quién va a votar? Vote por el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo. Sea libre de los deseos de la carne y sea libre de los afanes de la vida y sea libre de las obras de la oscuridad. ¿Por qué? Porque si usted no es libre de eso, usted está lejos de la luz. Y si está lejos de la luz, la consecuencia va a venir tarde o temprano. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Mi amor, oramos. Gracias, hermanos, una vez más por acompañarnos. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor y que pesemos en una balanza todo lo que hacemos. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. Porque en ella podemos encontrar sabiduría, Señor, podemos encontrar tu luz, Señor. Porque como dice tu misma palabra, Señor, ella es lámpara a nuestros pies, Señor, para que alumbre nuestro camino, Señor. Así que enséñanos, Padre, a buscarte siempre, en todo momento, en todo lugar, para poder, Señor, tomar las mejores decisiones de nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, tu misericordia, Señor, sobre nosotros, sobre este pueblo, Señor, sobre sus gobernantes, Señor. Santo, por favor. Padre, que ellos, Señor, lleguen al conocimiento de ti, de tu palabra, Señor, para que puedan cambiar su rumbo, su destino, Señor. Suplicamos por ellos. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todas estas cosas en tu mano, Señor, con la esperanza de que tú nos escuchas, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en todo tiempo, en todo momento, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, y a cada persona, Señor, que tal vez, aunque no sea creyente, Señor, en ese momento, Señor, pero tú, Señor, puedes llegar a convencer ese corazón, sí, Señor, Jesús, para que llegue a serlo, Señor. Sí. Entonces, Señor, también te pedimos que los bendigas, por Padre. favor. Pedimos que bendigas a esta nación, Padre. Por favor. Que tú, Señor, seas el que venga, Señor, con tu mano y sane esta tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Jesús. Sane, Señor, a sus gobernantes y sane a su pueblo, Señor. Sálvanos. En el nombre de Jesús. Sálvanos. Amén. Amén. Gracias, mis amados y mis amadas hermanos. Mañana, conversando con Tony y Nene, vamos a hablar de fobias paralizantes. Hasta mañana. Miedo. Hasta mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios Muchos los saludos. acompañe. Gracias, Gladys. Igual para ustedes y Doris. Voy a subirlo a YouTube durante la noche o la mañana para que vayan a YouTube y lo compartan. Suscríbase al canal. Eso nos bendice. Dele seguir a esta página para que esté informado. Nos bendice que usted ponga ese botoncito ahí y se suscriba. Y también que nos recomiende. Eso nos bendice. Bendice este ministerio. No se imagina cuánto.
porque podemos llevarle la palabra a más personas. Comparte este mensaje hoy y mañana que lo subimos a YouTube, aunque ya lo escuchó, súbase, métase y mándeselo a todos los que usted pueda, especialmente si viven en este hermoso y maravilloso país. Bendiga, bendiga y bendiga. Eso es lo que tiene que hacer. Saludos Bendiga. a todos. Gracias.